2 Corintios 3:6 y luego Hechos capítulo 8, verso 1 y luego en el 9. Por tiempo, digo, no alcanzaríamos a ver todo el capítulo porque quiero tocar a una perspectiva de este personaje Saulo, que luego cambia su nombre a Pablo. Pablo es el autor de más de la mitad de los libros o cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Son creo que 27, si mal no recuerdo, cartas o libros, se le llama también, que están en el Nuevo Testamento. Bueno, más de la mitad de esos están escritos por Pablo. Es un personaje de mucha influencia y muy determinante hoy por hoy en la iglesia. Pero previo a ser Pablo, o a que se le llamara Pablo, fue Saulo. Y Saulo, su significado es aquel que ha sido pedido por Dios, aquel a quien Dios pide, aquel a quien Dios desea. Pablo, su significado, aunque es el mismo personaje, pero es un nombre romano que significa pequeño, humilde. Es algo que vamos a ver en repetidas ocasiones en la Biblia. Hay quien tiene un nombre, una identidad, y en algún momento Dios le cambia el nombre. Sabes que ya no te voy a llamar, no sé, tienes a Pedro, ¿no? Sabes que ya no, tu nombre ahora va a ser Pedro, porque es lo que ahora eres, lo que algunos llaman conversión. Bien, partiendo de 2 Corintios capítulo 3, verso 6, que es una expresión que Pablo dice, que aquí pareciera que está dando un testimonio de algo que él aprendió. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, dice la expresión. Una expresión muy reconocida de Pablo. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hace alusión a que la palabra de Dios, la letra, como letra, lo voy a decir con cuidado, pero la palabra de Dios, la Biblia, como pura letra, puede llegar a matar, a hacer daño. Guerras se han emprendido utilizando la Biblia, Guerras se han iniciado, discusiones se han iniciado por la sola letra. Por eso dice Pablo, espérame, la letra mata, el Espíritu es el que vivifica. Cuando la letra no va acompañada del Espíritu, cuando la letra no va acompañada de la dirección de Dios, cuando la letra no está guiada por Dios, la letra va a matar. A lo largo de los años que hemos estado aquí, yo estoy muy agradecido con Dios que no ha habido discusiones, no hemos entrado en discusiones, y la letra ha estado, pero el Espíritu ha determinado el rumbo y el sentir. Y Pablo es lo que menciona. Bueno, Pablo es un personaje de letra. Pablo es un intelectual. Pablo era un intelectual, Pablo era un conocedor, Pablo era una persona preparada. No así algunos de los discípulos de Jesús. Cuando ves a los discípulos de Jesús, eran personajes, los primeros eran pescadores, era gente de trabajo, era gente ruda, era gente de trabajo pesado que empieza con un proceso, pero y hay una transformación. Pero cuando tú ves a Pablo era un intelectual de la época, un conocedor de la época. No desmerezco a los demás. De las cartas de Pedro, que solamente aparecen 2 cartas descritas en el Nuevo Testamento, se dice que no las escribe él, que se las dicta a alguien. Hay quien ha dejado entrever que probablemente a lo mejor no sabe escribir, dicho con respeto, por la forma en la que está escrita la primera carta y la segunda carta. Sí, bueno, tuvo que haber recurrido a alguien que le escribiera o se la dictó, porque son estilos diferentes. Ya los que se meten mucho en el estudio de la teología, Pablo no, Pablo escribe. Bueno, pero este personaje conocía la palabra de Dios, porque la conocía, pero la interpretaba de una manera que lo llevó a provocar muerte. Hechos capítulo 8, verso 1, dice ahí, cuando empieza a aparecer este personaje, y Saulo consentía en su muerte. Yo los animo, dense la oportunidad que lean todo el capítulo 7. Se había quedado con la letra, pero no con el espíritu. Lo veía mal y perseguía a los creyentes de la época. Y uno de los principales perseguidores de la iglesia es este personaje Saulo. Y empieza la expresión, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este es este personaje. Es un perseguidor. Y es la Biblia, pero es la Biblia, es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios como letra, solamente como letra. Lo que lo inspira, o sea, ¿qué te inspira a perseguir a la gente? La Biblia. Espérame, es que lo que nos inspira a ayudar a las personas, lo que nos inspira a fortalecer, lo que nos inspira a amar, es la Biblia. Bueno, él en su momento solamente se quedó con la letra, y debemos tener cuidado. Bueno, Hechos capítulo 9,
Se los voy a leer todo porque sí es importante y los animo que luego lo vean todo el 7, todo el 8, todo el 9. Y Saulo, todavía siendo Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pones las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Adelantito. Verso 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a este vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Palabra de Dios. Y quiero referirme básicamente a un versículo. Toda la historia los animó a leerla. Pero en el verso 9, él tiene un encuentro, ahora un encuentro con esa parte espiritual, un encuentro no solamente con la letra, sino un encuentro con Cristo, un encuentro con Dios. La letra mata, la letra sirve para dividirnos, la letra fuera de contexto te puede llevar a provocar discusiones y diferencias. Las grandes discusiones que han surgido en las iglesias no han surgido por el amor de Dios, no han surgido porque hayamos sido guiados por Cristo o por su Espíritu, han surgido porque hemos tomado la letra irresponsablemente. Como dijo aquel personaje: pues la leí, no toda, pues ahí te encargo, ¿no? Ahí tienes este personaje que de alguna manera había tenido un encuentro, y dicho con cuidado, había tenido un encuentro no con una religión, porque religión es religar. A veces pareciera que nos peleamos con la religión y la religión. No, la religión es muy buena. Religión viene de religar, de volvernos a unir. En algún momento nos enemistamos con Dios y quedamos separados. Bueno, la religión es la intención humana de volvernos a unir. Cada uno de los pastores, sacerdotes, monjas, cada una de las personas que de alguna manera contribuyen a volvernos a unir, a reconciliarnos con nuestro Dios, a reconciliarnos con nuestro Creador, a ser hijos. Bueno, eso es bueno. Pero a veces no hay religión. A veces hay doctrina. Y una mala doctrina. Lo digo con respeto. Pero una doctrina que me lleva a la letra, pero no al espíritu. Y Pablo reconoce, Pablo en Corintios dice, bueno, porque él lo vivió. En algún momento él tuvo letra y la letra mataba. La letra lo llevaba a él a provocar la muerte. Pero el espíritu vivifica. El espíritu le da sentido a la letra de tal manera que pueda conducirme hacia lo que une, hacia lo que construye, a encontrar las coincidencias y a minorar las diferencias. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tiene un encuentro. De alguna manera él buscando hacer
lo que él consideraba correcto, porque yo no creo que haya sido un hombre de mala intención. Ya les he dicho, buenas personas con buenas intenciones cometen grandes errores. Este es un personaje con buenas intenciones, de alguna manera siguiendo lo que le enseñaron a hacer, de alguna manera creyendo que está agradando a Dios al llevar a cabo la tarea que se le encomendó, o la tarea que él tuvo la iniciativa de llevar. Pero en el camino se encuentra Cristo. De alguna manera Dios se le revela a través de Cristo, de alguna manera tiene un encuentro y surge la expresión de Hechos 9:6, que es a la que yo quiero llegar. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Durante algún tiempo hizo la voluntad de los hombres, durante algún tiempo hizo su propia voluntad, durante algún tiempo interpretó la letra equivocadamente, pero luego entrega la voluntad y dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aquí es donde a veces se nos vuelve complicado, donde tenemos que aprender a renunciar a nuestra propia voluntad. Esa expresión, ¿qué quieres que yo haga? Ya no es mi voluntad. Las grandes diferencias que existen surgen porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque tu voluntad, y a veces lo que queremos es conciliar las voluntades. Y no se trata de conciliar las voluntades. Se trata de coincidir en la voluntad de Dios. A veces coincidamos las voluntades y pareciera que hay paz, pareciera que estamos bien. No, estamos cediendo. No se trata de ceder. Ceder parece algo bueno, sí, pero no se trata de ceder. ¿Por cuánto tiempo voy a ceder? ¿Por cuánto tiempo me voy a aguantar? No se trata de tolerancia. Tolerancia es aguantar, soportar. ¿Por cuánto tiempo? En algún momento se va a volver cansado. Se trata de que prevalezca la voluntad de Dios. Tu voluntad, mi voluntad. Vamos a hacer una sola. No me imagino esa voluntad hecha de muchas voluntades. Termina siendo una especie de Frankenstein curioso, hecho de muchas partes. No. Se trata de renunciar a mi voluntad, de que cada uno de nosotros renuncie a nuestra voluntad y le demos la oportunidad a la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y surge la expresión: se te dirá lo que debes hacer. Cobra mucho sentido porque el Padre Nuestro está enmarcado en eso. La oración del Padre Nuestro, la oración modelo es: hágase tu voluntad. Que estoy seguro que la conocemos, que lo hemos repetido muchas veces. Pero la letra mata. Cuando solamente se repite el hágase tu voluntad y no viene acompañado del Espíritu que me va a dar a mí la disposición para que pues hágase su voluntad, es hágase tu voluntad. La letra dice hágase tu voluntad, pero en la práctica no se hace. Es el Espíritu el que me lleva, o el que me anima, el que me dispone a que verdaderamente la voluntad de Dios se haga, a que prevalezca la voluntad de Dios, a que desaparezca mi voluntad. Hace algunas semanas leí el Salmo 91, en la traducción más antigua. Salmo 91, en la traducción Reina Valera, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Una traducción más antigua de la Biblia, la más antigua que se tradujo al español, 1550-60, dice: por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Y es muy diferente. Es muy diferente poner en nosotros el amor, más enmarcado en nuestra cultura latina romántica, formada por las novelas. Hay mucha gente que ama, o mucha gente que dice amar, pero no todos están poniendo su voluntad. Por eso cobra sentido: por cuanto en mí ha puesto su voluntad. ¿Sabes qué? Yo entrego mi voluntad, no está conmigo mi voluntad y ahora está la voluntad. Que eso es lo que pasa con Pablo. El proceso de transformación o conversión, el dejar de ser un Saulo para ser un Pablo, de pasar de ser un perseguidor de Cristo a ser ahora él es un perseguido. En el momento se vuelve un perseguido. Si tú lees la historia de Pablo, él se vuelve un perseguido y pudiera parecer una injusticia pero ¿sabes qué? En el tiempo que fue perseguido, en el tiempo que estuvo encarcelado, fue cuando pudo escribir. Y hoy tenemos esas cartas valiosas: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, Timoteo. Hoy tenemos todo eso, resultado de que pues en algún momento lo sentaron a escribir, o se tuvo que sentar a escribir. ¿Dónde inicia? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde inicia? En el se te dirá lo que debes hacer. Pablo ya hacía lo que él consideraba bueno. Pablo ya hacía lo que consideraba correcto. Dicho con todo cuidado, Pablo ya hacía lo que la iglesia institucional consideraba correcto en ese momento. Porque fue la misma iglesia institucional la que orquestó la muerte de Cristo. Y es la misma iglesia de su momento la que promovía lo que estaba haciendo Pablo. Pero ahora ya no. Era esa mala interpretación.
Y pasa del hágase mi voluntad al hágase tu voluntad. Y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y quién es el que le dice lo que tiene que hacer? Pues a los que él perseguía. Si me permiten decirlo, a los que no le caían bien, los que él consideraba incorrectos, los que él subestimaba, los que él apresaba. Ahora son ellos, porque es Ananías. Tú ves a Ananías. Ananías era uno de los que él perseguía. A Ananías le tiene miedo cuando le dicen a Ananías: oye, ¿has oído hablar de Pablo? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues vas y, oye, espérame, o sea, es de quien me ando escondiendo, es de quien se escondía. Bueno, pues ahora vas a ir y tú le vas a decir lo que tiene que hacer. Ahí donde cobra sentido ese cambio de nombre. Les dije, Saulo significa el que es pedido por Dios. Pablo significa pequeño. Pablo se empequeñece, Saulo se empequeñece. Era un hombre de influencia, era un hombre de autoridad, era un hombre que llegaba a las sinagogas, a la autoridad del pueblo judío de la época, era la autoridad religiosa. Bueno, ahora renunció al poder temporal. Ellos no creían en la resurrección, o sea, ellos peleaban lo de la resurrección, ¿verdad? O sea, no creían en la resurrección de Cristo. No. No, la religión institucional de la época no creía. El judaísmo de hace 2000 años no creía. Entonces fueron perseguidos por los apóstoles, fueron perseguidos por eso. ¿Cuál fue el delito de Jesús desde la perspectiva, porque había una ley, estaba la ley judía, estaba la ley romana, o la ley israelita? La ley israelita decía que ninguna persona podía hacerse igual a Dios. Esa es una ley. Y si alguien se hacía igual a Dios, debían de apedrearlo. Cuando Jesús llega y dice: yo soy el Hijo de Dios, dijeron: ¿y este se está haciendo igual a Dios? Esa fue la norma que él violó, y en esa norma buscaban matarlo. No lo podían matar porque ya los romanos no les permitían llevar a cabo el juicio por su propia mano. Y entonces lo llevan los romanos y los romanos lo enjuician. Pilato dice: yo no encuentro delito en él, porque en la ley romana no existía ese delito. Pero en nuestra ley, ¿sí? Pero es una mala interpretación. Por eso les digo, la Biblia sirve para formarnos, construirnos, o para pelearnos, cuando no tenemos al Espíritu, cuando no buscamos, cuando no nos empequeñecemos. Si me permiten decirlo, cuando no nos empequeñecemos. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo se empequeñece, Pablo se humilla. No, yo sé mucho, yo he leído, yo he estado cerca, yo tengo influencia. No, hombre, no, empequeñecernos, humillarnos, la humildad, vaya. La humildad siempre será el camino correcto. La humildad siempre va a ser el camino correcto. Y ahí es donde se da la conversión. Cuando él se humilla, entonces surge. Cuando él se humilla, entonces Dios puede obrar. Cuando él renuncia a su voluntad, entonces puede ocurrir la voluntad de Dios. Mientras yo sea el Señor de mi vida, mientras sea mi voluntad, no va a ocurrir. No digo que seamos perseguidores, de verdad que no. Pero de pronto no coincidimos con algunas formas y a veces, espérame, vamos a ver, permítete. Vamos a permitirnos no ser tolerantes, de verdad que no, porque la tolerancia tiene límite. Ser humildes y descubrir la voluntad de Dios. La expresión, lo que les quiero decir es Hechos 9:6. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, se te va a decir lo que tienes que hacer. Y a veces, que me lo diga. Una vez escuché a alguien: no, a mí no me va a enseñar nadie, alguien que tenga un carro más viejo que yo. Así me dijo, de otras tierras, ¿no? No, pues ¿cómo va? Dijo: oye, ¿en serio? Sí, pues es que imagínate, yo primero veo qué carro trae. ¿Cuál es su carro? No, pues no. Porque aquí, al menos a Pablo, fue uno de los que él perseguía, de los que él subestimaba. A lo mejor pudiera haber gente que subestimamos, gente que no consideramos, y son los que nos van a decir los que no tienen que ser. No sé si es para que quede de manifiesto mi humildad, porque ¿cómo sé si soy humilde? Pues no sé, pero aquí quedó de manifiesto la humildad. Ananías, el que él perseguía, el que Pablo subestimaba, el que Pablo veía como poca cosa. Y seguramente Pablo sabía más que Ananías, seguramente, por la formación teológica que Pablo tenía, por la escuela que él tenía. Pablo era un intelectual. Equivaldría a lo mejor el grado de maestría o doctorado del día de hoy. Y no sé si Ananías sería como Pedro, de esos personajes que con trabajo sabían leer y escribir, tal vez, a lo mejor ni eso. Pero sin embargo, Pedro le dijo a Saulo lo que tenía que hacer durante un tiempo. Y Ananías le dijo a Pablo lo que tenía que hacer. Y Juan le dijo a Pablo lo que tenía que hacer durante algún tiempo. ¿Y ocurrió porque Dios quiso? No, ocurrió porque Pablo supo empequeñecerse.
Pudo pasar de ser Saulo a Pablo. Pudo pasar y decir, ¿sabes qué? Ya, sí he sido el deseado por Dios, pero ¿sabes qué? La humildad. Se te dirá lo que tienes que hacer, se te dirá lo que debes hacer. Y él estuvo dispuesto a hacer lo que se debía hacer. Los animo a leer todo el libro, Hechos, a partir del 6, 7, 8, 9, todo ese proceso, y van a descubrir ese proceso de transformación, pero surge de la humildad. Si Pablo no ha sido humilde, a lo mejor se queda ciego, no sé, o a lo mejor sí le recobra, no sé, pero se tira lo que debes hacer. Hoy por hoy, a cada uno de nosotros se nos dice lo que debemos hacer. Podemos potencialmente, Señor, hágase tu voluntad, dime lo que debo hacer, dime lo que debo hacer. Y cuando esa voz llegue, porque Dios habla, yo me acuerdo mucho de Mario Guerra que dijo, hubo una época en la que contestabas el teléfono, ¿quién eres? No había identificador de llamadas, ¿no? A ver, habla. Y reconocías la voz. Cuando era alguien que hablaba seguido, reconocías la voz. Cuando nunca habías hablado con alguien, no sé quién eres, hermano, no sé quién. ¿A poco no te acuerdas? La verdad no me acuerdo. No era una voz conocida. La voz de Dios se puede volver una voz conocida. La voz de Dios se puede volver una voz conocida de tal manera que cuando hable, a través de quien sea, se te dirá lo que debes hacer. Y tener esa humildad. Se nos puede decir lo que debemos hacer. Hoy por hoy se nos puede decir lo que debemos hacer, si nosotros tenemos la humildad de decir, ¿qué quieres que yo haga? Yo a veces creo que la voz de Dios llega cuando hay disposición. Tal vez Dios nos ama tanto que cuando Dios descubre que no hay humildad, porque Dios conoce el corazón, cuando Dios sabe que no hay disposición por la obediencia, a lo mejor no pide. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando en tu trabajo empieza, cuando tú sabes que este cuate te va a decir que no, ni te arriesgas. No, hombre, no quiero pasar un mal rato. Se lo voy a pedir, se va a enojar, me va a decir que no y me va a llevar a una situación que lo voy a tener que correr, y mira, mejor no se lo pido. No porque no se lo deba pedir, por mí mismo no te lo pido, para no tener un problema yo en este momento. Yo no sé si de pronto Dios algunas cosas no nos las ha pedido y no hemos llegado, decía Roque, no hemos llegado al siguiente nivel. No hemos llegado porque de pronto no me lo ha pedido, y no me lo ha pedido porque sabe y conoce mi corazón, que a lo mejor le digo que no, y no me va a exponer a la desobediencia. Tal vez Dios no me exponga a la desobediencia. Y aquí es donde humildad. Dios nos va a decir lo que quiere que hagamos si nosotros estamos dispuestos a ser humildes y a hacer lo que Él nos pide, porque si no, me expongo a la desobediencia. Te dejo a Saulo de reflexión, un Saulo que dejó de ser un Saulo para ser un Pablo, y cada uno de nosotros puede ser un Pablo guardando la debida proporción, pero cada uno de nosotros puede estar en esa situación y ser un Pablo, un mensajero, todo lo que significa esto, pero parte de, se te dirá lo que debes hacer. Y a partir de ahí, Hechos 9:6, obsérvalo y pasa de ser ese perseguidor a ser un perseguido, pase de ser alguien que va contra los que resaltaban el nombre de Cristo a ser alguien que lo resalta. Te lo dejo para reflexión y construcción.